Hola, hola. En este video voy a explicar cómo Oracle Application Express puede conectarse con una base de datos remota por medio de los DB-Link. Primero lo que les quiero mostrar es cuál es mi escenario en este momento. ¿Sí? Yo tengo instalado una base de datos Oracle 11G-XE en mi máquina local, en mi laptop, ¿sí? Donde el puerto que estoy utilizando es el 8080 para mi Oracle Application Express. Después tengo instalado en una máquina virtual con VirtualBox, como la ven aquí, un sistema operativo Linux y la base de datos es una base de datos Oracle 11G R2. Es la misma base de datos que instalamos cuando realicé los videos de instalación de Linux y que después al final instalamos Apex. Entonces la idea es que desde mi máquina local yo pueda ingresar a la información de alguna tabla de mi base de datos remota, ¿sí? Si yo, por ejemplo, aquí vamos a entrar a la terminal y lo que vamos a hacer es loguearnos con el usuario sys. Entonces vamos a ingresar al SQL Plus, nos conectamos. Ingresamos la clave. Entonces ya estamos conectados. Si yo ejecuto esta consulta es para que me muestre los usuarios que tengo dentro de la base de datos, ¿sí? Que en este momento tengo todos estos usuarios, todos estos esquemas. Y yo tengo uno creado hace un tiempo, que es el esquema lib, que se trata de una librería de venta de libros, ¿sí? Entonces, como yo este esquema no lo tengo en la máquina local, quiero acceder a este esquema. Si yo ahora, por ejemplo, vamos a conectarnos al usuario lib. Entonces, nos conectamos. Para ello colocamos entonces el password y la base de datos se llama ORCL. Ya estamos conectados y si yo realizo esta consulta me va a permitir ver todas las tablas que tiene el usuario lib, que en este caso tenemos todas estas tablas que están aquí. ¿Sí? Vamos a limpiar un poquito la pantalla. Si nosotros hacemos un des para describir a la tabla libros, por ejemplo, bueno, la salida de nuestro SQL Plus no es la mejor, ¿sí? Vamos a setear un poquito la página para que nos sea más legible la información, por ejemplo, que muestra la información en 25 líneas. Vamos a hacer una consulta a la tabla libros para que nos muestre el ISBN, o sea, el código del libro, y también el nombre del libro. Acá podemos observar que tenemos entonces el ISBN y el nombre del libro, ¿sí? Entonces, a esta tabla es la que vamos a ingresar desde nuestro Apex, desde la máquina local, ¿sí? Pero para ello, lo que nosotros necesitamos hacer es concederle o sea, un permiso de creación de database link al usuario o al esquema de nuestro Apex. Entonces yo aquí voy entonces a minimizar la máquina remota. Lo que sí, los datos que ustedes tienen que saber para poder hacer el DB-Link es a qué esquema quieren ingresar, ¿sí? La contraseña, la IP de su máquina remota o el nombre del host, ¿sí? Y el puerto en donde sale, en donde está la base de datos y lógicamente el zip de la base de datos.
todos estos datos nos los va a pedir Apex cuando creemos el DB-Link, ¿sí? Entonces esto simplemente aquí vamos a minimizar y vamos a ingresar entonces desde nuestra máquina local a nuestro Apex. Entonces estoy aquí en el esquema que se llama Clartech, ¿sí? Pero antes nosotros de crear el DB-Link necesitamos otorgarle permiso de creación de DB-Link a nuestro usuario Clartech. Entonces, para eso nosotros necesitamos entrar con las credenciales de SysDBA, ¿sí? Entonces, para ello vamos a abrir un command prompt. Nos vamos a loguear. Nos conectamos. Y ahora que ya estamos conectados, entonces ingresamos la sentencia para otorgarle el permiso de creación de database link a Clartech, ¿sí? A nuestro usuario. Entonces, de este modo ya tenemos entonces el grant concedido. Vamos a minimizar entonces esta ventana. Y aquí desde nuestro propio Apex nos vamos al SQL Workshop. Hacemos clic aquí y desde el botón Create accedemos a la posibilidad entonces de crear nuestro database link. Hacemos clic allí, se nos abre el asistente. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que colocar es el nombre de nuestro link, ¿sí? De nuestro DB-Link. Y bueno, vamos a ponerle un nombre. Por ejemplo, en este caso vamos a ponerle prueba DB-Link. ¿A qué esquema nosotros queremos conectarnos? Nosotros nos queremos conectar al esquema lib, ¿sí? De la máquina virtual donde yo tengo el esquema lib, ¿sí? Aquí, si el password de ustedes tiene mayúscula o minúscula y demás, tilden esta opción porque si no les va a escribir todo en mayúscula, ¿sí? Entonces yo aquí voy a ingresar la password. Y el IP de nuestra máquina virtual, que en mi caso es 192.168.1.76. El puerto es el 1521 y el nombre de nuestra base de datos es esta, ORCL. Muy bien, entonces hacemos clic en Next. Se nos presenta entonces la consulta de creación del link, del database link. Corroboramos de que esté todo bien y hacemos clic en crear el database link. Podemos hacer una prueba desde este botoncito y hacemos clic en Finish. Y el test nos indica de que el link está trabajando correctamente. Entonces le damos OK. Entonces ahora nos vamos al SQL Workshop, nos vamos al SQL, en la parte de comandos, y para poder entonces ir y tomar los datos de la tabla remota, lo que tenemos que hacer es escribir el siguiente select, ¿sí? Entonces select, por ejemplo, vamos a poner select asterisco from lib, porque es el esquema donde vamos a ingresar, punto, el nombre de la tabla que queremos ver, que va a ser libros, la arroba y el nombre de nuestro DB-Link que nosotros habíamos puesto que era prueba DB-Link. Entonces ahora simplemente ejecutamos y ahí podemos observar de que podemos ver entonces los datos de la tabla remota. Lógicamente que trabajar con reportes, trayendo datos de bases de datos remotas, hace que el performance disminuya muchísimo. A veces también suele haber problemas con los asistentes de Apex que no reconocen o no encuentran las
columnas de las tablas remotas. Entonces lo que se aconseja es crear una vista, ¿sí?, de la tabla remota en la base de datos donde está instalado Apex, y que se vaya actualizando una vez por día o dependiendo la capacidad, el tiempo de actualización que se necesite, para que Apex pueda tomar las columnas desde una vista de su esquema y no tenga que acceder en forma remota. Bueno, entonces, hasta aquí este video. Espero que haya sido de utilidad. Lógicamente, esto es simplemente cómo realizar el enlace. Hay que tener muchas consideraciones para ponerlo en producción, como temas de seguridad y como tema rendimiento. Así que bueno, queda a disposición de cada uno investigar sobre todo este tema. Hay bastante información en la documentación de Oracle, así que para cualquier otra consulta que necesiten al respecto, les sugiero que puedan visitar entonces dicha documentación. Así que desde ya muchas gracias y será hasta un próximo video. Bye bye.